La NASA acaba de enviar a una mujer a una de las misiones más importantes de nuestra era, pero lo que casi nadie sabe es que hace más de 60 años ya había mujeres preparadas para estar ahí y nunca las dejaron despegar. En los últimos días el nombre de Christina Koch ha vuelto a aparecer en medios de todo el mundo. Su participación en las nuevas misiones de la NASA dentro de un programa que busca llevar nuevamente seres humanos a la Luna y abrir la puerta a futuras misiones a Marte, la ha convertido en uno de los rostros más visibles de la exploración espacial contemporánea. No se trata simplemente de otro viaje, se trata de una imagen que durante décadas fue impensable. Una mujer formando parte activa del futuro de la exploración espacial, y precisamente por eso su historia importa. Pero entender por qué importa realmente implica ir más allá del titular, porque este momento, que hoy se celebra como un símbolo de progreso, no comenzó ahí. Antes de este nuevo capítulo, Koch ya había hecho historia. En 2019 participó en la misión que se prolongó durante 328 días, convirtiéndose en la mujer que más tiempo ha permanecido en el espacio en una sola misión. Durante ese periodo no solo formó parte de la vida cotidiana en la Estación Espacial Internacional, sino que también participó en caminatas espaciales y en uno de los hitos más difundidos en los últimos años, la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres. Ese logro fue presentado como un punto de inflexión, como la prueba de que algo estaba cambiando, y en parte lo estaba, pero también planteaba una pregunta que rara vez se formula de manera directa: ¿por qué ha tardado tanto? Porque cuando observamos con atención la historia de la exploración espacial, aparece un hecho incómodo. Christina Koch no es la primera mujer que estaba preparada para estar ahí, no es la primera con la capacidad, ni la primera con la resistencia, ni la primera con la formación. Es simplemente una de las primeras a las que se le permitió. Y para entender lo que significa esa diferencia, hay que retroceder más de 6 décadas. En 1963, en plena Guerra Fría, la carrera espacial se había convertido en una competencia global en la que cada avance tenía un peso político enorme. En ese contexto, la Unión Soviética tomó una decisión estratégica: enviar a la primera mujer al espacio. Su nombre era Valentina Tereskova. Su misión fue histórica, no solo por el hecho en sí, sino porque representaba una demostración de superioridad tecnológica y social frente a Estados Unidos. Sin embargo, más allá del impacto mediático, su vuelo no transformó de inmediato la estructura del acceso al espacio para las mujeres. Fue un gesto simbólico, una excepción, no el inicio del cambio sostenido. Y mientras ese gesto captaba la atención del mundo, en Estados Unidos estaba ocurriendo algo mucho menos visible, pero igual de importante. A comienzos de la década de 1960, un grupo de mujeres pilotos altamente cualificadas comenzó a someterse a pruebas similares a las que realizaban los astronautas del programa Mercury. Ese grupo sería conocido más tarde como el Mercury 13. No formaban parte oficial de la NASA, no tenían respaldo institucional, pero sí tenían algo fundamental: experiencia, preparación y una capacidad demostrable para soportar condiciones extremas. Las pruebas a las que fueron sometidas incluían evaluaciones físicas exigentes, resistencia al aislamiento, pruebas psicológicas y situaciones diseñadas para medir la respuesta del cuerpo y la mente en condiciones límite. En algunos casos, sus resultados no solo fueron comparables a la de los astronautas masculinos, fueron superiores. Y aún así no fue suficiente, no porque fallaran, no porque no estuvieran preparadas, sino porque había una condición que no podían cumplir. Para ser astronauta en la NASA, en ese momento era obligatorio ser piloto militar, y ninguna mujer podía acceder a ese tipo de formación. No era una limitación técnica, era una limitación estructural. El sistema estaba diseñado de tal manera que aunque demostraran su capacidad, seguirían quedando fuera. Una de esas mujeres, Jerry Cobb, decidió no aceptar esta situación en silencio. Llevó el caso ante el Congreso de los Estados Unidos, intentando abrir un debate sobre la posibilidad de incluir a mujeres en el programa espacial. Su argumento era sencillo: si podían superar las pruebas, debían tener la oportunidad. Sin embargo, la respuesta que recibió fue contundente. Figuras claves del programa espacial defendieron que las reglas no debían cambiarse. Entre ellos, el astronauta John Glenn,
argumentó que la estructura existente reflejaba el orden social del momento. En otras palabras, no se trataba de evaluar capacidades individuales, se trataba de mantener un sistema. Después de este momento, el programa se detuvo. No hubo continuidad, no hubo integración, no hubo oportunidad. La historia oficial siguió su curso. Los hombres volaron, la NASA avanzó, la carrera espacial continuó y ellas desaparecieron. Durante décadas sus nombres no formaron parte del relato principal. No aparecían en los libros, no eran mencionadas en los documentales, era como si nunca hubieran estado allí. No fue hasta finales de los años 70 que la NASA comenzó a integrar oficialmente a mujeres en su cuerpo de astronautas. En 1983, Sally Ride se convirtió en la primera estadounidense en viajar al espacio. Un logro histórico sin duda, pero también una evidencia del retraso, porque para entonces habían pasado más de 20 años desde que las mujeres del Mercury 13 demostraron que podían hacerlo. Y es en ese contexto donde la historia de Christina Koch adquiere un significado más profundo, porque su presencia en las misiones actuales no es solo el resultado de su esfuerzo individual, es también la consecuencia de un progreso largo, complejo y en muchos momentos injusto. Un proceso en el que hubo mujeres que demostraron su capacidad mucho antes, pero que no tuvieron la oportunidad de formar parte de la historia visible. Cuando miramos hacia atrás, la pregunta ya no es si las mujeres podían llegar al espacio. La historia demuestra que sí podían. La verdadera pregunta es por qué no se les permitió hacerlo antes. Y esa diferencia cambia completamente la forma en la que entendemos el progreso, porque no siempre se trata de avanzar, a veces se trata de quien tiene permiso para hacerlo. Pero hay algo aún mucho más inquietante, porque en muchos momentos en la historia, cuando las mujeres intentaban ocupar espacios que no estaban pensados para ellas, no solo eran excluidas, eran desacreditadas, sus opiniones eran cuestionadas, sus comportamientos eran reinterpretados y en muchos casos eran diagnosticadas. En el próximo episodio vamos a hablar de uno de los conceptos más utilizados para justificar ese proceso, la histeria. Si quieres entender cómo funcionaba ese mecanismo, suscríbete y acompáñame en el siguiente episodio.